Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Programando con Manuel. En el vídeo de hoy vamos a hablar de roles, tecnologías, salarios, en definitiva, plan de carrera. Y es que vamos a repasar un artículo publicado por Manfred, que es una empresa de recruiting especializada en perfiles IT, la cual ha recopilado los datos de 120.000 profesionales que forman parte de su comunidad para mostrarnos, pues, los rangos salariales en los que se mueve cada perfil y la tendencia que vamos a ver en 2026. Vamos a ver qué roles se han quedado estancados o incluso han sufrido un retroceso. Luego argumentaremos los posibles motivos, qué roles están en auge a día de hoy. Y luego también veremos estos rangos salariales aplicados a tecnologías, porque en este artículo solamente se centran en roles, pero he encontrado otro reporte o otra tabla salarial que sí segmenta las tablas salariales por tecnologías. Vamos a comenzar con el rol del backend, que como podemos ver aquí, con los datos que ellos han tenido acceso, han encontrado un salario más frecuente en torno a los 45.654 euros. Un apunte antes de continuar: todas las cifras que voy a mencionar en este vídeo son en formato de salario bruto anual. En la gráfica vemos que el rango salarial es muy amplio, empezando desde los 20.000, terminando hasta muy pocos salarios en 100.000, que lo más frecuente pues va a ser en torno a la zona de los 45.000. Y si bajamos y vemos la tabla, la cual nos hace rangos salariales por años de experiencia, vemos que para perfiles junior que están empezando, pues potencialmente van a encontrar ofertas salariales por 20-30.000 euros, y que a medida que vayan adquiriendo experiencia pues va a ir aumentando hasta encontrar un rango común, en el caso de que sea senior, de 51 a 55. El artículo aquí indica que los salarios en backend han sufrido un estancamiento e incluso un retroceso en los salarios más bajos, en concreto los que se encuentran por debajo del percentil 50. Pero sin embargo, como digo, para este perfil sigue habiendo salarios altos. Podemos ver salarios que se encuentran cerca de los 65.000 e incluso que lo superan. Si nos vamos al frontend, ya vemos una diferencia, que están un escalón por debajo, con un salario más frecuente menor, 42.570, y como la gráfica se va desplazando un poquito más hacia la izquierda. Y no es casualidad, porque el perfil del frontend o los salarios del frontend han sufrido un retroceso en todos sus percentiles. Y los motivos que atribuyen desde Manfred son que el mercado principalmente cuenta con perfiles junior que a lo mejor las empresas no les interesan a día de hoy, y que las mismas empresas también no están lanzando tantas ofertas en la parte de front. Todo esto ha provocado que la mediana se empiece a desplazar un poquito hacia la izquierda, hacia la parte baja, pero no obstante, si tú tienes experiencia, vas a encontrar salarios por encima de los 50.000. Si nos vamos a la tabla que separa por años de experiencia, vemos que si eres junior va a dar un poco igual, la horquilla salarial va a ser la misma que en el caso del backend, y que a medida que vayas adquiriendo experiencia vas a ir aumentando, pero en este caso el tope o el salario más común en el caso del senior es ligeramente inferior al del backend. No obstante, vamos a ver un rol que está en auge a día de hoy. Vamos a atribuir solo a la IA, de hecho en el artículo lo mencionan, que es el perfil full stack, este perfil generalista que te toca tanto backend como frontend. Salario más frecuente de 47.450, supera a backend y a frontend. Y aunque vemos una tendencia hacia la izquierda, también empezamos a ver en la parte más alta cómo aparecen salarios. Y es que el full stack se ha revalorizado mucho, no solamente por lo complicado que es encontrar un buen perfil que domine tanto frontend como backend, sino también porque muchas startups con una importante financiación buscan estos perfiles. ¿Y por qué buscan estos perfiles? Pues por la IA. No sé si habréis visto ahora que se ha puesto de moda el concepto individual contributor o product contributor, que no deja de ser un sinónimo de perfil full stack, y es que estas empresas que se apalancan mucho en la IA piensan o buscan perfiles que tengan una base sólida técnica, una base técnica sólida, y que el gap que tienen que cubrir, porque a lo mejor es una tecnología nueva o porque a lo mejor es un enfoque de desarrollo que no han trabajado anteriormente, lo rellenen y lo complementen rápida y fácilmente mediante el uso de herramientas de IA. La tabla salarial según años de experiencia, pues bueno, es la siguiente. Si eres junior, da igual, es el mismo rango, por tanto,
yo el consejo que te daría es que no te muevas tanto por ofertas, porque ya estamos viendo que van a estar en torno al mismo rango, que simplemente trabajes con tecnologías que te interesen. Y a medida que vamos adquiriendo experiencia, pues la horquilla va aumentando hasta encontrar, en el caso del senior, un rango de 51-60. Pero ¿qué rol ha triunfado, está en alza? Porque es que es el tema de moda, el AI Engineer. Ya vemos que los salarios más frecuentes están más en la zona media alta, con el salario más frecuente en 52.250. Y es que pues, todas las empresas están hablando de la IA a día de hoy y todas están buscando perfiles de AI Engineer para, bueno, en sus tareas, automatizar tareas de backend, de DevOps o de lo que sea. La tabla salarial es la siguiente. En la parte junior vemos una ligera mejoría, un aumento en 5.000 euros de bruto salarial, y en los perfiles muy senior vemos ya como la horquilla se mueve bastante hacia la derecha, 71-90. Desafortunadamente ahora toca hablar de los perfiles que han sido más perjudicados este año, o que parece que se van a ver perjudicados este año. Aunque ya hemos hablado del frontend, realmente la situación es peor para los mobile engineers o mobile developers. El salario más frecuente baja a los 40.500, la gráfica se empieza a desplazar hacia la izquierda. Atribuyen desde Manfred que muchas empresas han despriorizado el desarrollo de aplicaciones móviles, lo cual ha hecho que el mercado de oferta se mueva muy poco. Sin embargo, como apunte, indican que los desarrolladores de React Native y Flutter pues se salvan, pueden seguir encontrando cifras salariales cercanas a los 65 o 70.000 euros para perfiles con experiencia. Y en cuanto a años de experiencia, pues si eres junior es exactamente lo mismo, 20-30, y a medida que aumentes tus años de experiencia va la horquilla desplazándose a la derecha, pero tampoco mucho. Podríamos decir que un término medio entre frontend y backend. Pero es que ahora vamos a ver, creo, el peor rol con diferencia, el más perjudicado en este año, que es el Quality Assurance y Testing. Yo os adelanto que no estoy para nada de acuerdo. Pienso que el Quality Assurance Tester es uno de los perfiles más importantes que tiene que haber en un equipo de desarrollo. Muchas empresas no lo ven de esta manera y se refleja pues en los salarios que estamos viendo aquí por pantalla. Salario más frecuente de 37.256 y toda la muestra prácticamente a la izquierda del todo. Y es que el rol del QA pues se ha visto muy perjudicado, penalizado por diferentes motivos. Muchas veces, muchas empresas lo que hacen es que lo diluyen ese rol dentro del equipo de desarrollo y no hay un perfil oficial. Y ahora con el uso de agentes de IA, pues incluso directamente lo sustituyen. Era un rol que antes del auge de la IA ya pagaba regular, pero es que ahora con el uso de herramientas y agentes de IA yo creo que ya se ha rematado. La tabla salarial por experiencia está muy a la izquierda del rango salarial. Vemos que incluso en el caso de ser junior está muy acotada, 20-25, y en el caso del senior pues salarios u horquilla de 41-45. Vamos a cambiar de paradigma. Hemos hablado de roles enfocados a desarrollo, pero ahora vamos a hablar de sistemas e infraestructura, cómo se está comportando el mercado con los administradores de sistema, con los DevOps y demás. Si eres administrador de sistema, el salario más frecuente que te vas a encontrar va a ser este de aquí, 40.656 euros, y una situación un poco similar a la del Quality Assurance y el Mobile Developer. Aquí hay un apunte, y es que hacen una distinción entre el administrador de sistema tradicional y el renovado, vamos a decir. El tradicional, que es el que hace backups, gestiona licencias, trabaja y aplica virtualización, sus salarios están estancados y van a estar en la parte baja. Sin embargo, si se ha renovado con tareas de seguridad, rendimiento, despliegues, pipelines de integración continua y demás, pues va a empezar a moverse un poquito hacia la derecha en torno a los 40.000. Vemos que la tabla salarial por experiencia es muy parecida a la del Quality Assurance y sería en la parte de mayor seniority donde encontramos que, bueno, se acerca un poquito a los niveles senior de un desarrollador mobile o frontend. No obstante, el perfil que está de moda a nivel de infraestructura y sistemas es el DevOps o el Site Reliability Engineer, con el salario más frecuente de 58.500, y ya vemos cómo la gráfica comprende valores salariales
de todo el espectro, porque es que son perfiles escasos, que son muy seniors y la realidad es que son muy críticos para mantener la infraestructura y, en el caso de trabajar con el cloud, ahorrar costes. La tabla salarial es prueba de ello. Vemos que incluso siendo junior pues vamos a encontrar un máximo de 35.000 y a medida que vamos adquiriendo experiencia y seniority pues podremos encontrar en el máximo, en el mejor de los casos, una horquilla de 61,80. Un inciso para hablar de los data engineers, que ahora con el mundo de la IA pues están volviendo a estar en boca de todos. Vemos que el salario más frecuente es alto, 52.750. Y a nivel de experiencia, pues bueno, si eres junior va a ser algo parecido a la parte del DevOps, y en general yo diría que la tabla también. Y es que está habiendo un auge de este rol porque muchas empresas ven que quieren hacer cosas con IA y que necesitan perfiles especializados y que hay pocos dispuestos a moverse en el mercado. Empezamos a cambiar un poco el paradigma, que aun estando en la parte técnica vamos a incluir tareas o responsabilidades de liderazgo técnico, porque los roles anteriores eran puros de producción u operaciones, según como lo queráis llamar, pero aquí vamos a empezar a hablar de otros roles más híbridos. Aquí tenemos el arquitecto software, arquitecto de soluciones, software architect. Lo vamos a encontrar con muchas etiquetas, pero viene a significar lo mismo. Y aquí ya hay un salto significativo, un salario, la mediana o el salario más frecuente pues sería en torno a los 62.420, la horquilla se empieza a desplazar considerablemente a la derecha y de hecho no hay salarios por debajo de los 30.000. Es un rol muy importante que se ha revalorizado bastante, e incluso con el uso de agentes de IA también ha aumentado su relevancia en los equipos. Aquí ya encontramos la primera diferencia con los roles anteriores. No hay, digamos, rol de entrada junior, directamente no hay horquilla salarial. A partir de los 2 años de experiencia ya empezamos a ver rangos salariales, y si tenemos un nivel de seniority pues podremos encontrar rangos salariales en torno a los 75 y 100.000 euros de salario bruto anual. Si nos vamos al Tech Lead encontramos una situación ligeramente diferente. Salario medio de 58.000 y bueno, un rango menor que el del arquitecto de soluciones. El motivo que atribuyen desde Manfred es que muchas empresas, pues para eliminar mandos intermedios y reducir gastos, lo que hacen es diluir las responsabilidades del Tech Lead en perfiles backend, por ejemplo, más experimentados, sin tener ese título de manera oficial, y por tanto, pues bueno, puede pervertir un poco los resultados de la gráfica. Ese sería el motivo por el cual se puede encontrar un poquito por detrás de los salarios de un arquitecto de software o software architect. Seguimos con estos perfiles híbridos entre roles, responsabilidades técnicas y responsabilidades de gestión, coordinación o liderazgo. Tenemos el Staff Engineer. Aquí ya hay un salto bastante considerable, 70.720 euros de salario más frecuente. Ya directamente no hay valores por debajo de los 40.000, y es que la tabla de años de experiencia se reduce a partir de los 5 años, a diferencia de los otros roles que hemos visto. Y bueno, horquillas salariales de entre 65 y 85 o incluso 86 y 120.000. Hemos estado viendo cómo se comportan en el mercado los diferentes roles, pero no hemos profundizado o dividido por tecnologías. Ahora aquí os estoy mostrando la tabla salarial que ha recopilado otra empresa de recruiting, que es Hayes o Hayes, no sé cómo se pronuncia, pero a diferencia de Manfred, esta es una empresa generalista o que no es especialista en recruiting del sector IT. Es cierto que hace selección de personal para ofertas de trabajo IT, pero también hacen de otros mercados. Igualmente nos han plasmado aquí una tabla muy completa en la que no solamente nos dividen por años de experiencia, sino también por ubicaciones: Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia. Y ahora vamos a analizar las diferentes tecnologías. En el caso de Java, si estamos empezando como juniors, nos podemos encontrar como mínimo en Bilbao un salario bruto anual de 23.500 y un máximo de 33.000 en Madrid. Y si nos vamos a perfiles senior, estaremos hablando de potencialmente un máximo de 58.000
y un mínimo de 41.500. Todo esto es con los datos que trabaja cada empresa, porque yo me imagino que alguien que esté viendo el vídeo a lo mejor no se siente identificado con esta horquilla salarial, porque a lo mejor afortunadamente se encuentra por encima. Vale, esto hay que tomarlo como una referencia general, no como casos particulares, ni mucho menos. Seguramente también conoceréis casos que se apliquen a la baja, que a lo mejor ni siquiera entren en la horquilla de, digamos, un junior. Pero bueno, vamos a usar estos datos como referencia para ver cómo se está moviendo el mercado y cómo se están moviendo las tecnologías. Vamos a comparar estos datos de Java con .NET, porque yo pensaba que el pool de .NET, al ser menor que el de Java, iba a beneficiarle salarialmente, pero como vamos a ver a continuación, vemos que es muy parejo. El mínimo sí que aumenta en el caso del junior, que sigue siendo Bilbao, hay un aumento de 3.000 euros y el máximo se mantiene, y en el caso del senior más o menos todo se comporta exactamente igual, 58.000 en Barcelona, 52.500 en Madrid, aumenta en Bilbao, en Sevilla se mantiene y en Valencia pues bueno, baja 1.000, en Valencia baja 5.000. Entonces, promediando, yo creo que la situación es más o menos la misma. En el caso de PHP, pues aquí nos encontramos que el mínimo empieza, o sea que el salario promedio en el caso del junior empieza a tirar un poco más hacia la izquierda, hacia la baja, ¿no? Vemos que se repite mucho el 24.000 o 25.000 y que en el máximo en el caso del junior baja también, con 30.000 como tope en el caso de Barcelona. Si nos vamos a perfiles seniors, aquí ya vemos un aumento considerable de 55.000 en Barcelona, 45.000 en Madrid, 41.500 en Bilbao, 38.500 ha bajado considerablemente en Sevilla y 38.000 en Valencia. Ruby on Rails es la excepción, o ya empezamos a ver aquí una diferencia bastante clara, porque el pool de candidatos se reduce considerablemente. Si eres junior, los salarios que estamos encontrando, por ejemplo, en zonas como Bilbao son 30.000 euros, Sevilla igual, pero es que en Barcelona son 38.000, Madrid son 37.000, y si nos vamos a perfiles senior, pues el rango es de 40 a 60. Aquí ya sí hay una diferencia con respecto a las tecnologías de Java, .NET y PHP. Python, como va muy de la mano con todo el mundillo del data, pues yo creo que también se ha visto beneficiado, y en el rango del junior vemos que en el peor de los casos tiene 29.500 y en el caso del senior pues en el peor de los casos tiene 45.000, pero que de máximo pues bueno, en zonas como Barcelona puede encontrar en promedio 59.000, lo cual no está mal. El frontend yo creo que aquí es muy dispar, porque además no nos dividen por frameworks como pudieran ser Angular, React o Vue, lo aglutinan todo en la categoría de frontend, pero bueno, vamos a intentar sacar conclusiones. Yo personalmente, viendo estos valores, estos datos, creo que son un poco altos. Pensaba que iban a estar más a la baja porque el pool de candidatos es mucho mayor, yo lo asemejaría al de Java, por ejemplo, pero bueno, según esto, mínimos de 29.000 y en el caso de perfiles senior, pues mínimos de 47.500 y máximos de 64.000. Continuando con tecnologías a lo mejor mainstream, pues la parte de Node para backend, supongo. Tenemos en puntos de entrada de junior 29.500 de mínimo, y en el caso de perfiles senior pues en torno a los 50.000, 60.000 o incluso 66.000 en el caso de Barcelona. Desarrollo mobile, aquí hacen la distinción por plataforma, y en el caso de Android y Flutter vemos que para un junior, un perfil junior, bueno, es un punto de entrada atractivo, en el peor de los casos 29.000, y para perfiles seniors pues el rango es bastante amplio, desde 46.000 hasta 62.500. En el caso de iOS, aquí podemos hacer la comparativa por plataforma, vemos que es ligeramente mejor. En el caso del junior, muy parecido, ¿no? Solamente 1.000 euros brutos de diferencia en el peor caso, y en el caso, en el rango senior, pues el máximo en promedio no aumenta mucho,
porque serían estos 63.500, pero en el mínimo sí vemos un aumento considerable, porque en Android veíamos mucho 46.000 o 47.000 y aquí ya vemos que todo parte de los 50.000. Pero ahora os voy a hablar de un lenguaje de programación que no tiene nada que ver lo que voy a decir con esta tabla, porque además era un pensamiento que tenía desde hace mucho tiempo. Creo que va a ser la próxima tendencia en unos años, y creo que el atractivo lo vamos a ver aquí en la tabla salarial, y es Golang. Si eres junior, vemos unos rangos salariales bastante atractivos, de mínimos de 30.000, máximo de 47.000, y en la parte senior, si consigues aglutinar años de experiencia, pues vemos máximos de 85.000 y mínimos de 50 y tantos mil, ¿no? Y es que el pool de candidatos en Go yo creo que es muy pequeño, creo que es algo de nicho en comparación a mercados como el de Java, .NET o Python, y el rendimiento que ofrece este lenguaje de programación es bestial y creo que se debería de aprovechar más. Y hasta aquí el vídeo. Creo que se ha quedado un vídeo bastante completito en el que hemos repasado tanto roles, lenguajes de programación y tecnologías y tendencias salariales, por lo que podemos tener una imagen bastante completa y realista de cómo está funcionando el mercado o cómo podría funcionar el mercado en 2026, porque estos datos se recopilaron en 2025 y se publicaron en 2026. Yo personalmente creo que vamos a tener una tendencia igual, similar, así que creo que estamos viendo un análisis de lo que va a ser este año, pero me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? Si os sentís identificados con el rol y el rango salarial y los años de experiencia que se han mencionado en ambos informes. Si por contra pensáis que estos valores están inflados con salarios con contratos establecidos en capitales como pudieran ser Barcelona, Madrid, pero que cuando se salen de estas ciudades la realidad es otra. O incluso si algunos roles se van a recuperar, como hemos visto en la parte del frontend, del quality assurance, del mobile developer, o incluso si otros que están en auge como el full stack o el AI engineer, pues a lo mejor se van a desinflar en 2027. Me gustaría leer tu opinión, así que déjate un comentario. Si te ha gustado el vídeo, pues déjate también un like y suscríbete, que a mí me ayudas mucho, y nos vemos en el próximo vídeo.